El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se dirigieran a la otra orilla mientras él despedía a la gente. Después de despedirla, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba él solo. Entretanto, la barca iba ya muy lejos de la costa y las olas la sacudían, porque el viento era contrario. A la madrugada Jesús fue hacia ellos caminando sobre el agua. Los discípulos, al verlo andar sobre las aguas, se espantaron y decían: «¡Es un fantasma!», y daban gritos de terror. Pero Jesús les dijo enseguida: «Tranquilícense y no teman, soy yo». Entonces le dijo Pedro: «Señor, si eres tú, mándame ir a ti, caminando sobre el agua». Jesús le contestó: «Ven». Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús, pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo. Comenzó a hundirse y gritó: «¡Sálvame, Señor!». Inmediatamente Jesús le tendió la mano, lo sostuvo y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca se postraron ante Jesús diciendo: «Verdaderamente eres el Hijo de Dios». Terminada la travesía, llegaron a Genesaret. Apenas lo reconocieron los habitantes de aquel lugar, pregonaron la noticia por toda la región y le trajeron a todos los enfermos. Le pedían que los dejara tocar siquiera el borde de su manto, y cuando lo tocaron, quedaron curados. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio sean perdonados nuestros pecados. Nos sentamos brevemente. Queridos hermanos, el día de hoy nos encontramos con este pasaje evangélico que nos viene precisamente a descubrir lo que el Señor nos invita a ver. Y podríamos decir que ahora sí hemos tenido el Evangelio continuo, ya que pues el sábado escuchábamos que después de hablar de todo lo que fueron las parábolas, Jesús va a Nazaret. En Nazaret pues dicen: y no, pues ¿qué no es el hijo del carpintero? Y entonces los deja. ¿Por qué? Porque ahí no creyeron en él. Después viene precisamente, bueno, eso fue el viernes, más bien el sábado, fue la narración del degollamiento de San Juan Bautista. Y inmediatamente, en cuanto le dicen a Jesús que Juan Bautista ha muerto, pues él va a predicar. Y es donde se da esa multiplicación de los panes. Y bueno, pues en el ciclo A, cuando sucede esto, pues bueno, hay un pequeño alteramiento en las lecturas, porque la lectura se va a un día después. Si no hubiera sido precisamente ayer domingo el Evangelio de la multiplicación de los panes, hoy hubiéramos estado meditando la multiplicación de los panes, pero aprovechando pues de que va en línea continua, pues sigue el Evangelio. Y bueno, vamos a ir ahora sí que respecto a otros años un día adelante en la lectura del Evangelio. Pero es muy interesante descubrir cuál es el punto central del Evangelio: la fe. Y es una fe que tiene que estar centrada en Jesús. ¿Por qué? Porque en la primera lectura también hablamos de la fe, pero es una fe que viene falsa. Y pues ahora de que se está dando la moda de que hacen series de la vida de todas las personas, por ahí escuchaba de que van a hacer ahora una documental o una serie de la vida de este hombre, Walter Mercado, que pues los que crecimos en los 90 o los que ya están
grandes en los 90, pues recordarán, y por ahí hasta la parodia que le hacía este comediante Eugenio Derbez, de y les mando todo mi amor. Y era como terminaba siempre, pero pues que le consultaba a los astros y no sé qué, y llegué a conocer gente que escuchaba a este hombre, y una persona le dijo a otra, que pues conocí bien a esta persona, y le dijo, oye, ¿de casualidad no estás ahorita sola? Y bueno, pues es que esta persona pues tenía que trabajar, y pues la demás familia pues estaba de vacaciones, y pues unos estaban con unos familiares y otros estaban con otros familiares, y pues ella estaba sola, y le dijo, sí, oye, ¿y esto? Y le empezó a decir, y dice, sí, ¿y tú cómo lo sabes? No, es que lo escuché con Walter Mercado y me acordé que tú eras del signo de Cáncer, y esto fue lo que dijo de los cáncer. Y así como que, oh, qué bien, pero pues ¿qué fe podemos darle en los astros? Y es lo que pasa cuando vienen a darle la noticia al rey de que no, mira, no te apures, mira que ya todo se va a solucionar, mira que ya todo va a pasar, el rey Nabucodonosor ya va a dejar libre al pueblo, y mira, va a romper con todos los grilletes que podamos tener. Y llega el profeta Jeremías, y bueno, por ahí hasta le llaman el ave de mal agüero, o el profeta del mal augurio, y lo dice en la misma palabra de Dios. ¿Por qué? Porque mientras todos estaban anunciando que venía la paz, él dice, no vamos a tener paz. Pero ¿qué es lo que nos gusta escuchar? Lo que me da mi tranquilidad, lo que yo siento bonito. Ay, y por ahí la nota del día es de que, pues es que el laboratorio AstraZeneca ya tiene la vacuna y ya vieron que fue efectiva. Nada más falta que hagan las últimas pruebas y entonces sí, ya vamos a distribuirla. Pues qué bien. Pero como dicen varios doctores, dice, pues es que cuando se trata de virus, pues el virus va mutando, y por ahí decía un doctor que está investigando y dice, pues de un mes a otro ya es otro virus, que nos está atacando ahorita. Entonces simplemente muchos doctores dicen, pues no se vacunen contra la influenza. ¿Por qué? Porque la influenza es la del año pasado que hicieron para que este año, pero este año ya es otra distinta, porque dice, un virus o una bacteria que te da, pues ya tu cuerpo genera los anticuerpos para que pueda vencer. Pero entonces, porque hay personas que cada año se enferman de gripa, que no ya tienen los anticuerpos, sí, pero es otro virus distinto el que te dio. ¿Por qué? Porque va mutando. Y es así. Entonces dice, bueno, cuando nos den la medicina, pues ya va a ser para un virus pasado. Entonces, ¿de qué nos va a servir? Pues nada más de paliativo, para decir, ya estoy vacunado contra este virus. Y es precisamente, a veces confiamos tanto en las cosas, pero no confiamos en Dios. A veces vivimos nuestra vida diciendo, no, sí, yo confío en el Señor, pero cuando se te mueve el tapete, no, es que ¿dónde estaba Dios? ¿Por qué? Porque no creemos en Él, porque no confiamos en Él. Y eso es el peligro de nuestra vida cristiana, decir que somos cristianos, decir que somos católicos, pero con una fe tan débil. Hace unos días escuchábamos precisamente en esas parábolas, la parábola del sembrador. Salió el sembrador a sembrar, y al ir arrojando la semilla, unos granos cayeron en el camino, vinieron los pájaros y se lo llevaron. Otros cayeron en terreno pedregoso, sí, nació la plantita, pero apenas salió el sol, se agostaron. Otros cayeron entre espinas y llegaron a crecer, pero también las espinas crecieron y sofocaron a las plantitas. Y por último, unos dieron frutos, 100 por uno, 60 por uno, 30 por uno. Y es precisamente ahí donde tenemos que estar nosotros descubriendo cuál es nuestra fe, porque en la explicación que le piden los apóstoles dice, bueno, la palabra de Dios es la semilla, el sembrador es el Hijo del Hombre, la tierra pues es cada uno de nosotros. Y por ahí hay un canto de Palazón que dice,
La culpa no es el sembrador y tampoco fue la semilla. La culpa fue del hombre que no recibió la semilla. Y es ahí donde nosotros tenemos que preguntarnos, ¿qué tanto estoy recibiendo yo la semilla de la palabra de Dios? ¿La estoy recibiendo para dar fruto o estoy como como la semilla que cae en el camino? Escucho la palabra de Dios por un oído y se me sale por el otro. ¿Y de qué sirve? Pues de nada. O somos como esa tierra que cae en terreno pedregoso. Sí, me emociono de repente, pero después digo, ay no, qué trabajo, el tener que ir a misa, el tener que portarme bien, el tener que hacer oración. Ay no, mejor yo vivo así y ya Diosito me perdonará. Pues ¿qué crees? Diosito no te va a perdonar, porque si tú no pones de tu parte, Diosito no puede hacer nada por ti. Los siguientes, ay, es que sí, yo creo en Dios y todo, pero ya me enfermé. Ay, Señor, pero es que si yo voy a misa, si yo hago esto, ¿por qué? Yo por eso ya no voy a creer en ti. Las preocupaciones, las cuestiones que no podemos controlar en nuestra vida, nos agotan nuestra fe, nos sofocan la fe. Y es precisamente donde tenemos que luchar. Por eso, la semilla que cae en tierra buena da fruto. Y aquí podríamos decir, aunque no demos el 30% extras, con que demos el 1%, ya con eso estamos dando fruto. Y tenemos que ir trabajando para dar más fruto. Pero necesitamos constancia, necesitamos esa fuerza para llevar la palabra de Dios. Podremos recordar, ya hace unos meses que escuchamos la parte anterior a este evangelio, cuando el Señor llega, y creo que para colmo fue el lunes también que la leímos, pero bueno, llega precisamente el Señor a Genezaret y está ahí el endemoniado desnudo, gritando, haciendo. Y en cuanto llega Jesús, sale corriendo y se le postra y dice, ¿qué quieres con nosotros, Jesús de Nazaret? Todavía no es tiempo. Y ya el Señor así, en silencio, le dice, vete de aquí. Y ellos dicen, bueno, mira, permítenos irnos a esos cerdos. Y le dice, ok. Y se van los cerdos y se despeñan. Y la gente sale, ay no, mira, qué bueno que llegaste, qué bueno que salvaste a este pobre infeliz, pero mira, vete, nos estás chafiando el negocio. Si nosotros creamos porquitos y tú no vienes a matarnos, pues mejor vete, agarra tu barquita y regrésate por donde viniste. Y ese hombre, Señor, permíteme ir contigo, es que mira, aquí nadie me valora. ¿Y qué le dice el Señor? No. Ve con tu familia, háblalos de tu casa, de la misericordia de Dios que ha tenido contigo. ¿Y qué es lo que hace ese hombre? Pues yo creo que con todo el dolor del corazón vio partir a Jesús y le hizo caso. ¿Y qué es lo que pasa el día de hoy? Apenas lo reconocen, ay, ahí viene Jesús, el que sanó a ese pobre diablo que estaba ahí. Inmediatamente la gente llega, y yo creo que ya tenía el comité de bienvenida, y llegaron los enfermos y llegaron todos, y el Señor, ¿qué es lo que hace? Los atiende. ¿Por qué? Porque lo que no hizo en su tierra por la falta de confianza en Él, en Genezaret lo hace. Y eso que Genezaret no eran propiamente judíos, pero el Señor les da lo que ellos necesitan. ¿Por qué? Porque han abierto su corazón. ¿Y nosotros? ¿Tenemos nuestro corazón abierto? Los templos todavía están cerrados. Bueno, los católicos hasta que nos den esa orden de poder abrir. Pero el día de ayer ya se dio la orden de que los templos pueden ser abiertos. Ciertamente, pues con un protocolo, y nuestros hermanos cristianos fueron los primeros que ya abrieron. Pero en estos días que estuvo cerrado, escuché personas que me decían, Padre, pues me tengo que escapar para venir a misa porque no me dejan mis familiares.
porque dicen que ya estoy grande, porque dicen que me voy a infectar, porque dicen esto, porque dicen lo otro. Pero si bien los he visto también en el tianguis a las personas con todos sus familiares, entonces en el tianguis no se van a contagiar. Pero misteriosamente van a venir a la iglesia y en la iglesia sí se van a contagiar. ¿Qué es eso? Falta de fe. ¿Qué es eso? No hacer la voluntad de Dios. Y es precisamente cuando se dijo, no, es que los cines, los centros de diversión y las iglesias se van a abrir a todas las personas el mismo día. ¿Y qué pasó? Hace una semana los cines ya están abiertos. Tienen las mismas películas de antes de que se cerraran, pero bueno, pues no hay películas nuevas, pero ya están ahí. ¿Cuántos jóvenes que conozco ya estaban desesperados? Que ya abran el cine, que ya abran el cine, que ya abran el cine. Y hasta una muchacha me decía, padre, ¿y si vamos al cine lo invito? Y bueno, pues no pude porque tenía que rezar el rosario. Pero al final le digo, oye, ¿y no fuiste al cine? No, es que nadie me acompañó. Pero estamos más preocupados por ir al cine que por ir a misa. Estamos más preocupados porque estaba viendo en las noticias, no se hizo una noticia tan grande, pero están haciendo marchas para que ya se abran los bares, para que ya se abran los antros. ¿Y por qué no se hacen marchas para que se abran las iglesias? Porque, no, padre, en la iglesia me voy a infectar. ¿Por qué? Porque ahí está cerrado el templo. Entonces, ¿confiamos o no confiamos en Dios? El Señor dice, sanó a los enfermos. ¿Pero confiamos en el Señor? ¿Pero hacemos lo que el Señor nos pide? ¿O hacemos lo que queremos? Y eso también lo hacemos en toda nuestra vida espiritual. Vivimos ahora sí que con una vida disoluta y hacemos, deshacemos. Pero ya después, el Señor me va a perdonar, pero ahorita pues hay que darle el vuelo a la hilacha. Ya estamos así como, pues, con todo respeto. Quienes vienen más a la iglesia son los viejitos. Y espero que no sea su caso, pero generalmente, y no lo digo yo, sino lo dice el dicho, le damos la carne a Dios le damos la carne al diablo y los huesos a Dios. Y decimos, no, la iglesia ya cuando esté viejito ya para pedirle perdón a Dios y ya me pueda morir en paz. Pero mientras pues hay que vivir los vicios, hay que vivir esto, la lujuria, las pasiones, las borracheras, los bailongos y todo. ¿Y quién te dice que vas a llegar a viejito? Es más, cuando salgo a celebrarle a las monjitas del rancho, pues hay veces que pasan días y días y días que voy y no pasa nada. Y hay días que digo, en un día me tocaron 3 accidentes y así como que, Dios mío. Y 2 cuando iba y 1 cuando regresaba, pero así como que, pues ¿quién te dice que vas a llegar bien a tu casa después de que saliste? Nadie. ¿Por qué? Porque un accidente no lo puedes controlar y tú puedes decir, no, padre, pero yo manejo bien. Tú manejas bien, pero todos los demás, ¿quién te dicen que manejan bien? Y es ahí donde tenemos que descubrir, por eso tenemos que estar siempre en paz con Dios, por eso siempre tenemos que tener nuestro corazón abierto. No ser como San Pedro, que primero, Señor, manda, mira a ti. Y después cuando empieza a ver, pero está bien fuerte el viento, ¿y qué tal si después ya no puedo caminar en el agua? ¿Y qué pasa? ¿Se hunde? ¿Y cuál es el reproche de Jesús? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué no confías en mí? Que yo no era la meta, pero es precisamente cuando vamos viendo al Señor no hay problema, pero si nos distraemos tantito, nos vamos a hundir. ¿Y cuántas veces hemos dejado a Dios de un lado? Y sí, ciertamente veía una nota que salía en las redes sociales que decía, los sacerdotes cerraron los templos y abrieron las computadoras. Y decía que pues ahora, pues con esto de la pandemia, pues las misas online, se reza el rosario online, se hacen muchas cosas online, temas, catequesis y todo. ¡Qué bien!
Pero también caemos en el peligro de una monjita y digo, pues bueno, espero que haya también dado algo de formación. Pero el sentido de un video, de ahí de que, ¿y cuántos son, y cuáles son los 10 mandamientos? No, ¿y cuáles son los mandamientos de Dios? Son 7, ¿cómo que son 7? Ay no, me confundí con los enanitos de Blancanieves. ¿Qué te evangeliza eso? Nada, ¿te hace reír? Sí, pero ¿qué más te da? Por eso tenemos que estar siempre firmes, vivir siempre en esa gracia de Dios, dar siempre lo que tenemos que dar. Y digo, ¿sería malo? No, pero si lo hacemos como un chiste y después de ahí agarramos para poder evangelizar, decir, los mandamientos de la ley de Dios son 10 y como se nos enseñó a los viejitos, no sé si ustedes se acuerdan, pero yo todavía me acuerdo, que te preguntaban, dime los mandamientos de la ley de Dios son 10, los 3 primeros son al servicio de Dios y los otros 7 al servicio del prójimo. Primer mandamiento, amarás a Dios sobre todas las cosas. Segundo mandamiento, no tomarás el nombre de Dios en vano. Tercer mandamiento, santificarás las fiestas. Cuarto mandamiento, honrarás a tu padre y a tu madre, y etcétera. Y dirán, ay padre, ¿y cómo se los aprendió? Pues de periquito. Y ahora, ay no, que no se aprendan de periquito porque realmente no se los van a aprender. Tiene 28 de años, 29 para ser exactos, que me aprendí eso en el catecismo y 29 años después les puedo decir hasta como se decía. ¿Por qué? Porque como dice el dicho, lo que bien se aprende nunca se olvida. Pero ahora, ay no, es que no se tienen que aprender de periquito, hay que explicarles. Y nos perdemos en la explicación y ni la enseñanza ni la explicación. Es ahí donde tenemos que dar nuestro brazo a torcer en las cosas de la fe. Tenemos que aprender a vivir de acuerdo al plan de Dios. Confiar en Él. Ay Padre, pero es que yo siento que me falta fe. Pues, ¿qué es lo que tenemos que hacer? El mismo Señor nos da la solución. Bueno, no el Señor, pero el Evangelio. En el Padre del Evangelio, Señor, mira si puedes hacer algo con mi muchacho. Ya se lo llevé a tus apóstoles y nada. Y el Señor, a ver, ¿cómo dices que sí puedo? ¿Qué no crees? Señor, yo creo, pero aumenta mi poca fe. ¿Y cuántos le decimos, Señor, yo creo, pero aumenta mi poca fe? ¿Cuántos nos preocupamos por la fe? ¿Cuántos nos preocupamos por hacer la voluntad de Dios? Y sí, yo puedo decir, yo trato, no la hago siempre. También cada 8 días me confieso y a veces hasta 2 veces por semana. Ay, Padre, entonces es bien pecador. No, pues trato de no pecar, pero cuando peco, pues mejor si puedo decir, tengo sacerdotes en casa que me pueden dar la absolución, pues ¿por qué desaprovecharla? Y es ahí donde tenemos que empezar a caminar. Ay, Padre, pero es que si me voy a confesar mucho, mi padrecito me va a correr porque va a decir, ay, no seas escrupulosa. ¿Y qué? Un padre no te puede negar la confesión. Y ahí sí, Padre, si no me confiesa, en su conciencia quedarán mis pecados. A ver qué les dice. Y sí, a veces podríamos decir, y no falta así como que la persona que está como con todo respeto, como la Chabela de los chistes. Ay, Padre, y te salen con una tontería, pero bueno, es precisamente ejercitar la paciencia y también ser conscientes de que si para ti no es pecado, para esa alma es pecado. Y no puedes escandalizar la conciencia, darle la absolución, tal vez guiarla para que comprenda lo que realmente es pecado y lo que no es pecado, pero no decirle, ay, deja tus tonterías. No debemos escandalizar la conciencia. Y así también, nosotros tenemos que aprender a confesarse, porque a veces, Padre, vengo a confesarme, ¿y cuáles son sus pecados? No sé, usted dígame. Y así con ganas de decirle,
vivo contigo para saber en qué pecas y no pecas. Pero bueno, también la paciencia de decir, bueno, ¿en qué le has fallado al Señor? ¿En qué crees que te has equivocado? Y pues ya te salen con los pecados, pero pues también, paciencia, paciencia. Y a veces si no sabemos, miren, hay muy buenos exámenes de conciencia que están en el internet, muchos hechos por sacerdotes, y ahora sí que es preguntas y respuestas. ¿Amarás a Dios sobre todas las cosas? ¿He dado a Dios el primer lugar en mi vida? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Cada que me levanto le agradezco a Dios porque me dio el don de la vida, ¿sí o no? Cada que voy a tomar mis alimentos le doy gracias a Dios porque me permite tomar ese alimento, ¿sí o no? Cuando escucho un chiste acerca de mi fe, ¿me retiro, defiendo o me río para que no se burlen de mí? Y así, poco a poco podemos ir descubriendo si hemos hecho todo de acuerdo al plan de Dios o no. Pero, pues sobre todo, pedirle al Señor el Espíritu Santo para que siempre podamos ir hacia el Señor. Ahora no tenemos que caminar sobre el mar, pero sí sobre un mar del mundo, que muchas veces no es un mar en calma, sino las preocupaciones, las vicisitudes, la política y tantas cosas que están ahí encrespando ese mar, y que a pesar de todo tenemos que caminar seguros, porque del otro lado nos espera el Señor. O poniendo otro ejemplo, como los papás que juegan con los bebés que apenas aprenden a caminar, que uno de los papás lo tiene sostenido y el otro está del otro lado y ven, y el papá que está sosteniendo al niño lo suelta y él va el pobre bebé, a veces se va a dar sus guacamayazos, pero al final de cuentas va a llegar con el otro papá. Así el Señor nos está diciendo ven, y nosotros tenemos que caminar. A veces vamos a caer, pero tenemos que levantarnos, confesarnos y seguir adelante. ¿Para qué? Para llegar a la meta y no caernos, no quedarnos caídos, para no hundirnos en el mar, sino para llegar nuevamente al Señor. Y cuando estemos ya en esa plena unión con el Señor, podremos seguir caminando sobre el mar. Muchos toman solamente esa primera parte donde Pedro se hunde, pero después de que el Señor lo toma de la mano y lo saca, ¿no caminó nuevamente Pedro sobre el mar? Claro, porque tuvieron que llegar a la barca. Y es ahí donde, si vamos de la mano del Señor, como decía la segunda lectura de ayer, ¿quién podrá apartarnos del amor de Cristo? La desnudez, la peste, el hambre, la persecución. Y termina diciendo, en todo eso vencemos fácilmente por aquel que nos ha amado. Unámonos al Señor, vivamos nuestra fe y nuestra confianza en Él. Que así sea, para gloria de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y vamos a hacer nuestra oración de Padre Carlos de Foucault. Padre, me pongo en tus manos, haz de mí lo que quieras. Sea lo que sea, te doy las gracias. Estoy dispuesto a todo, lo acepto todo, con tal de que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas. No deseo más, Padre, te confío mi alma, te la doy con todo el amor de que soy capaz porque te amo. Y necesito darme a ti, ponerme en tus manos, sin limitación, sin medida, con una confianza infinita, porque tú, Señor, eres mi Padre. Amén. Amén. Continuamos con nuestra celebración.